Buenas tardes, muy bienvenidos a nuestra Real Academia de Ciencias Morales y Políticas para la presentación de este libro coordinado por Domingo de Silos Manso, que lleva el hermoso título de Embajadores de España, la patria habla a través de nosotros. Aparte de darles a todos ustedes la bienvenida y de congratularme por celebrar un acto de tanto interés, recordar la importancia que tiene, que ha tenido y que sin duda tendrá en el futuro para esta casa el mundo del derecho internacional y de las relaciones internacionales y muy particularmente de la diplomacia. Yo suelo recordar que han sido miembros de esta Real Academia un jefe de Estado, don Niceto Alcalá Zamora, 23 presidentes del Gobierno o del Consejo de Ministros, el último Leopoldo Calvo Sotelo, y nada menos que 34 ministros de Asuntos Exteriores o de Estado en su día, dos de los cuales lo son a día de hoy, el marqués de Oreja, que nos acompaña, y don Josep Borrell. Y que hay otros diplomáticos muy ilustres de la máxima categoría intelectual que han formado también parte de nuestra corporación, y menciono nombres tan ilustres como Juan Valera, como Ramiro de Maeztu, como Javier Conde, como Gonzalo Fernández de la Mora, como Manuel Fraga y algunos más que podría añadir. Por tanto, pues reitero la bienvenida y es una gran satisfacción para todos nosotros que nos acompañen. Vamos a comenzar el acto. Saben ustedes que tenemos un límite de tiempo hasta las 6:10, puesto que a continuación se celebra todos los martes la sesión ordinaria de esta Real Academia y, por tanto, pues vamos a comenzar ya sin mayor dilación. En primer lugar, tiene la palabra don Rafael Espotorno de Díaz Caro. Muchas gracias, presidente. Señores académicos, señoras, señores, me parece justo empezar mis palabras agradeciendo a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y a su presidente, don Benigno Pendás, su sensibilidad para acoger en su seno la presentación de este realmente interesantísimo libro. En él se recogen más de una veintena de entrevistas realizadas por el embajador Domingo de Silos Manso a otros tantos diplomáticos, en dos periodos de tiempo diferentes, separados por más de 30 años, un primer grupo en el año 1991 y otro en 2024. Felicidades, queridos Silos, por este trabajo. Su resultado es un mosaico extraordinario en el que se funden las experiencias profesionales de un significativo grupo de diplomáticos a lo largo de un periodo que cubre nada menos que algo más de 80 años, desde los primeros 40 del siglo pasado hasta el año 2024. Este libro tiene la virtud y el atractivo de relatar en primera persona el testimonio de diplomáticos que han sido, en algunos casos, protagonistas del diseño de la política exterior de España en esos años. Y junto a ellos nos hace partícipes de la experiencia de quienes han llevado a la práctica esa política sobre el terreno. Aquí están representados en este libro algunos de los nombres más ilustres de la carrera diplomática de nuestra historia reciente y algunas de las mejores realizaciones llevadas a cabo por ellos, aunque no solo por ellos, en nombre y para el bien de España. Estos 80 años de diplomacia activa han visto la transformación más impresionante que podamos recordar de la imagen internacional de nuestro país, en paralelo a la transformación que ha tenido lugar en el seno de nuestra sociedad y de nuestras instituciones. La gran mayoría de quienes volcamos nuestras experiencias en este libro iniciamos nuestra carrera diplomática bajo el régimen franquista. Por ello, conocemos bien las dificultades y las frustraciones de ejercer la representación exterior de un país en condiciones radicalmente adversas, en las que la indiferencia, la irrelevancia y frecuentemente la hostilidad eran la norma de comportamiento de las autoridades de muchos de los países ante los que estábamos representados. Así lo expresa lacónica pero muy gráficamente uno de los protagonistas del libro, el embajador Raimundo Bassols,
decano de todos nosotros por sabiduría y por edad, quien cumplirá, si Dios quiere, la mágica edad de 100 años dentro de 10 días. Entonces, escribe Bassols, España estaba excluida del mundo, escondida, aislada. Precisamente por esa experiencia tan dura, parecería milagroso, si no fuera tan real, la espectacular transformación de la imagen y de la acción de nuestro país en el exterior desde el advenimiento de la monarquía. En este libro se recorren, relatados, como he dicho antes, en primera persona, muchos de los grandes hitos que hicieron posible ese salto de la exclusión y el aislamiento a la participación y el reencuentro, hasta volver a colocar a España en el lugar que nunca debió haber abandonado en la escena internacional. Un leitmotiv continuo atraviesa las páginas de este libro a modo de guía de la actuación del Servicio Diplomático Español. Su entrega al servicio del Estado. Todos los testimonios dan cuenta de lo enraizado que está en todos nosotros el lema que orla el escudo de la carrera diplomática. Pro patria legatione fungimur, tanquam patria exhortante per nos. Somos embajadores de la patria, de tal forma que la patria habla a través de nosotros. Hablar en nombre de la patria, es decir, en nombre del Estado, es decir, en nombre de España, lleva consigo una importante carga de responsabilidad y comporta un inexcusable deber, el de identificar con claridad los intereses generales de nuestra nación y supeditar a ellos cualquier posición ideológica personal, alejando toda tentación partidista. La política exterior no debe ser tributaria de los vaivenes de la política interior. Un país como España, desde su irrenunciable compromiso con la democracia recuperada, tiene obligaciones con sus ciudadanos, condicionantes culturales, históricos y geográficos, que no puede eludir, vecinos que requieren atención individualizada, intereses económicos y de otro orden propios repartidos por diversas regiones del mundo, alianzas en las que debe apoyarse y a las que debe apoyar. Y tiene también unas líneas de conducta que enmarcan su acción exterior y acuerdos suscritos, líneas que van desde la bona fides y la lealtad a los pactos y acuerdos suscritos hasta el respeto de los derechos humanos y de las normas del derecho internacional. Manejando en las proporciones adecuadas todo ese material, se puede construir una política exterior sólida, estable y duradera en sus fundamentos esenciales que inspire confianza y seguridad. Esa es la política que sucesivos gobiernos de la monarquía española y con ellos el primer y más distinguido embajador de España, Su Majestad el Rey, han ido diseñando. Al principio, con los naturales titubeos y las lógicas inseguridades, en algunas ocasiones no sin ciertas contradicciones, sin duda, pero también con la clara determinación de situar a nuestro país donde la geografía, la historia y los ideales democráticos nos encuentran sin alternativa posible. Y esa es la política que ha correspondido ejecutar con ilusión y convicción a los miembros de la carrera diplomática fieles a sus principios de servicio al Estado y a sus intereses permanentes. La generación de diplomáticos que participó en la gran aventura nacional que hemos venido en llamar la transición es precisamente la generación que se ve retratada en este libro. Una generación que supo trasponer con acierto a la escena internacional esa voluntad de libertad, de democracia y de presencia activa que era un anhelo generalizado no solo de nuestros gobernantes y de nuestra clase política, sino de toda la sociedad española. Así, poco a poco, con el triunfo de la democracia, se fueron derribando las barreras que impedían a España representar y ejercer el papel que en buena lógica le correspondía. De tal modo que desde la entrada en la Organización de las Naciones Unidas, que nos había mantenido excluidos durante 10 años, se fue sucediendo en cascada toda una serie de hitos. Destaco entre ellos algunos como el restablecimiento de las relaciones diplomáticas rotas desde la Guerra Civil con México,
así como con la Unión Soviética y los países de Europa del Este, nuestro ingreso en el Consejo de Europa, la adhesión a las comunidades europeas tras una épica negociación que duró 8 años, la integración gradual de España en la OTAN, el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, la creación de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno y un largo etcétera que fue dando volumen a la inicialmente delgada madeja con la que se entretejen nuestras relaciones internacionales, hasta situarnos donde considerábamos que debíamos estar. En definitiva, el pueblo español supo, de la mano de la democracia recuperada, salir por su propio pie de su escondite, del aislamiento y la exclusión a los que se refería Raimundo Bassols. Ese esfuerzo de muchos que nos ha llevado, partiendo prácticamente de cero, a tener una presencia internacional relevante en el mundo, ha contado con la aquiescencia silenciosa de la opinión pública nacional, pero no con su colaboración activa. La política exterior no está en el radar del ciudadano medio español, concentrado como suele estar en asuntos más cotidianos y próximos a sus requerimientos inmediatos. Es opinión unánime de los entrevistados en este libro que el español piensa que sus problemas y sus intereses empiezan y terminan en el perímetro de sus fronteras, por lo que carece de la necesaria sensibilidad y seguramente también del necesario interés para evaluar la importancia en el interior de lo que acontece en el exterior. Y es que efectivamente el ciudadano español se interesa muy poco por la política exterior, condicionado quizá por tantos años de aislamiento durante el régimen franquista, así como por la falta de información y por el poco interés por los asuntos de más allá de nuestras fronteras, que fue la pauta durante esos años. Por eso resulta, por ejemplo, desconcertante constatar que la opinión pública española no parece consciente de nuestra situación geográfica y de nuestra condición de país clave en el contexto mediterráneo, ni de que poseemos una frontera con África que, por razones que a ninguno se nos escapan, es fuente potencial de conflictos de variada índole, que tienen nombres concretos y conocidos. No acabo de ver otra razón que justifique la mínima reacción que ha suscitado en la ciudadanía española un cambio tan brusco y tan carente de explicación como el relativo a nuestra histórica postura respecto del Sáhara Occidental. No parece tampoco que los españoles valoren en su justa medida la importancia que tienen en nuestra relación estratégica con los Estados Unidos las bases de uso conjunto que ese país tiene en España, que solo suelen ocupar un lugar destacado en la atención de los ciudadanos como arma emocional de uso político para manifestar ocasionalmente el rechazo a su utilización en determinadas circunstancias. Incluso en su política hacia los países hermanos de Hispanoamérica, que tantas exigencias debería plantear a España por razones históricas, culturales y también políticas, tampoco los españoles parecen reclamar un plus de atención y de compromiso con ellos. Y si bien la opinión pública puede llegar a manifestar una cierta perplejidad ante la condescendencia o incluso la colaboración con regímenes autoritarios de la América hispana que generan un considerable rechazo por su desprecio por los derechos humanos, cuando lo hace con sordina y sin buscar adhesiones mayoritarias. Ese ciudadano medio español celebra que cientos de miles de inmigrantes puedan regularizar su situación en nuestro país y eventualmente llegar a adquirir la nacionalidad española. Pero no le inquieta que los servicios consulares que tienen la responsabilidad de transmitir y agilizar todo ese complicado proceso resulten una nota a pie de página en los presupuestos generales del Estado. Como tampoco le preocupa que sigan disponiendo de unos medios materiales y humanos más cercanos a los muy modestos de cuando España era un país de migrantes que a los de la España abierta que hoy recibe inmigrantes por millones. En el clima de tensión bélica que se vive actualmente en una zona del mundo históricamente candente y conflictiva, por las acciones tan audaces como poco reflexivas que están llevando a cabo determinados países, muchos ciudadanos de a pie ven con buenos ojos que España pueda estar aplicándose a construir una imagen diferenciada de la de nuestros principales aliados
en el seno de las instituciones europea y atlántica a las que pertenecemos. Se busca quizá representar hoy el papel de referencia mundial moral del mundo, como antaño nos afanábamos de representar el de reserva espiritual de Occidente. Siempre he entendido que una política exterior sólida, que salvaguarde y defienda los intereses nacionales, solo se construye con constancia, con coherencia y con visión a largo plazo. Por eso pienso que es conveniente saber equilibrar en la balanza el protagonismo individual que uno pretende en la escena internacional con el peso propio que uno representa. Creo, además, que a la hora de tomar decisiones propias singulares, que son sin duda legítimas dentro del marco amplio de respeto de los acuerdos y compromisos libremente contraídos, no se debe perder de vista la importancia de generar credibilidad y confianza entre quienes comparten dichos acuerdos y compromisos con nosotros. Todas estas consideraciones me llevan a otra de las conclusiones que concita un fuerte apoyo entre los diplomáticos entrevistados en este libro, la de evitar la politización de la política exterior. Y ello con un doble objetivo. En primer lugar, no permitir que las lógicas discrepancias e incluso los enfrentamientos que son normales en la política interna se trasladen a lo que a todas luces debería ser una política de Estado ajena a esas batallas. Y en segundo lugar, impedir el empleo de tomas de posición claramente partidistas en asuntos de política exterior, buscando un inmerecido rédito político en el interior a costa de debilitar una verdadera política exterior de Estado, que es la que al final da frutos estables a un país y la que le aporta el reconocimiento y el respeto de la comunidad internacional. Termino agradeciendo de nuevo a esta Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y a su presidente su disponibilidad para acoger este acto y felicitando también y de nuevo al embajador Domingo de Silos Manso, inspirador y coordinador de este espléndido conjunto coral de experiencias y reflexiones en primera persona del singular de un grupo de diplomáticos que han vivido sobre el terreno la política exterior de España en los últimos 3/4 de siglo. Muchas gracias. Muchas gracias a don Rafael Espotorno y tiene ahora la palabra don Javier Rupérez, que es otro ilustre diplomático y académico de esta casa. Gracias, señor presidente. Gracias a todos, señores académicos, señores y señores, por estar presentes en la presentación de este libro. Y gracias a Domingo de Silos Manso por haber tenido la fuerza, el tiempo y la dedicación para producir este excelente volumen. Hay varias maneras de acercarse al volumen. Claramente son unas cuantas entrevistas que se han ido realizando a lo largo de los años, de los muchos años, y que reflejan pareceres a veces simultáneos, a veces congruentes, a veces disparados, de lo que son los diplomáticos, lo que han sido los embajadores, lo que siguen siendo los embajadores de España en su vida, en la vida española. Pero al mismo tiempo me parece que la lectura, más allá de las entrevistas, más allá de lo que cada uno de los embajadores allí presentes decimos, tiene un doble. Y eran, si se leen, si se consideran, si se recuerdan, de una libertad, de una profundidad y de una capacidad creativa enorme, siempre sometidas a la última decisión que pudiera venir de la autoridad central. Por eso siempre recordamos los diplomáticos aquella frase que incluíamos al final de nuestros despachos, cuando reconsiderábamos o considerábamos o ofrecíamos una serie de planteamientos para que el gobierno central los tuviera en cuenta, pero siempre acabábamos, no obstante, VE, vuestra excelencia decidirá. De manera que, por una parte, había una capacidad de libertad enormemente creativa y al mismo tiempo también una voluntad de ofrecimiento de posturas junto con lo que era evidente, la aceptación de lo que en términos finales se aceptara en el gobierno central. Naturalmente, España en el centro
de lo que este libro considera y narra y describe, tenemos, como bien definía Rafael Espotorno, el tiempo del aislamiento del franquismo, el tiempo de la recuperación interior y exterior durante la democracia, la transición, la previsibilidad que llegamos a vivir y a participar al final del siglo XX y al mismo tiempo las incertidumbres que estamos viviendo a comienzos ya en el primer cuarto del siglo XXI. Pero si bien se examina, si bien se considera, si bien se leen estas páginas y estas líneas, se verá que con independencia de los tiempos, con independencia de las inclinaciones, con independencia de las aplicaciones de unos y de otros, todos seguimos llevando a España en la cabeza y en el corazón. Al mismo tiempo, me parece que es imprescindible una cierta reflexión sobre el presente y el futuro, porque tenemos que recordar una significativa cantidad de diplomáticos de carrera en la vida española. Y todos los que hemos vivido desde dentro esa realidad tenemos razón para sentirnos orgullosos de haber estado presentes, de haber participado, de haber seguido los trabajos, de haber ofrecido nuestra dedicación a ese cuerpo funcionarial. Pero al mismo tiempo también hemos contemplado cómo a lo largo del tiempo, por razones a veces perfectamente comprensibles, han sido los que no eran diplomáticos de carrera los que han ofrecido su disponibilidad, los que han sido denominados, los que han sido nombrados para desempeñar puestos de embajadores. Y yo creo que desde ese punto de vista no es tanto la necesidad de reivindicar la presencia de los diplomáticos como funcionarios en los puestos que como tales le pertenecen, sino al mismo tiempo recordar lo importante. Los que realmente saben del tema son los diplomáticos. Y es relativamente peligroso y no especialmente laudable el que se tenga la tentación de ofrecer como puestos diplomáticos a aquellos que han sufrido o que han conocido una cierta experiencia política y que como salida son denominados embajadores. No es una única queja, hay que tener en cuenta que al fin y al cabo puede haber justificaciones y alguna de ellas aparece claramente en el libro que nos ofrece Domingo Santos, pero hay que recordar que en estos momentos tenemos puestos como embajadores de España en puestos significativos de la vida internacional que deberían ser considerados. Embajadores no diplomáticos en este momento están en la Organización de Estados Americanos, en la UNESCO, en las Naciones Unidas en Nueva York, en la OECD e incluso en la Santa Sede. Pero al mismo tiempo también yo creo que es importante recordar el contexto de la claridad, de la grandeza y de la dedicación que el cuerpo diplomático y ciertamente los embajadores de España han dedicado y siguen dedicando a la realidad de España, a la grandeza de España, a las necesidades de España. Por eso yo creo que es importante también leer este libro que está escrito, reflejando pareceres que sin excusas ni rodeos proyectan lo que ha sido y sigue siendo la realidad de la proyección exterior española. Hace todavía muy pocas semanas tuve el gran honor de ser consagrado como miembro pleno de esta casa, a la cual tengo un inmenso respeto. Y precisamente al leer mi discurso, que por razones perfectamente comprensibles estaba dedicado precisamente a hablar del lugar de España en el mundo, acababa mis palabras dedicadas a la política exterior y a la política exterior de una potencia media con las siguientes frases. España es hoy una potencia media con la consiguiente intermedia proyección internacional. Su recuperación del lugar perdido ha supuesto un significativo retorno al campo de la respetabilidad exterior. Pero la experiencia de las décadas transcurridas desde que el dictador falleciera en 1975 no puede ni debe hacer olvidar lo evidente. No existe un consistente, fiable y respetable acción exterior sin una previa, previsible, fiable
y respetable política doméstica. En España, la España exterior, respetuosamente acogida y ampliamente bienvenida en los brillantes parajes del mundo europeo, democrático y occidental, entre los años 1982 y 2004, suscita hoy algunas reticentes dudas entre socios y aliados. Tanta como confianza de retorno al universo de ninguna parte, por lado de los que profesan preferencias por el mundo progresista de las potencias y liberales crecidas al amparo de vocaciones autocráticas, economías estatalizadas y libertades recortadas. La fiabilidad en la conducta de la política exterior debe estar fundada en la previsibilidad de la política interior, incluso en los meandros que las democracias suelen conocer como resultado de sus periódicas consultas electorales. Es en esa óptica donde debe tomarse en cuenta lo evidente. La proyección exterior de España no atraviesa por sus mejores momentos. Y terminaba, es ahí donde debe encontrar España su lugar, la potencia de nivel medio que siga teniendo como obligación y esperanza la de ofrecer a sus ciudadanos orden y concierto y a sus conexiones internacionales previsibilidad, capacidad y fortaleza. En ello encontrará la mejor manera de contribuir a la libertad y a la libertad de propios y ajenos y, consiguientemente, el deseado orden internacional. Ese es y debe ser el lugar de España en el mundo. Tengo que añadir que esas consideraciones fueron, como suelen ser siempre las suyas, sabiamente añadidas por Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, que tuvo la bondad de contestar a mis palabras. Y esos son los planteamientos que surgen naturalmente de este magnífico volumen que nos ofrece Domingo de Silos y que nos lleva a una traducción y a una exigencia absolutamente importante y permanente. Política interior y política exterior debe tener en cuenta lo que es la necesidad de este país, sean cuales sean los planteamientos ideológicos de unos y otros. En eso estamos, en eso hemos estado, eso es lo que refleja el libro que nos trae de sus manos y de sus trabajos Domingo de Silos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al académico don Javier Rupérez. Y va a intervenir a continuación el editor del libro, don Basilio Rodríguez Cañada. Muchas gracias, señor presidente, señores académicos, señoras y señores. La obra que hoy presentamos, Embajadores de España, La patria habla a través de nosotros, de Domingo de Silos Manso García, se inscribe de manera significativa en el ámbito de la literatura memorialística contemporánea, al tiempo que constituye una aportación relevante para el estudio de la historia de las relaciones internacionales de España en los siglos XX y XXI. Este libro no solo ofrece un conjunto de testimonios individuales, sino que articula un discurso coherente sobre la evolución de la política exterior española a través de la experiencia directa de sus protagonistas, los diplomáticos. En este sentido, se sitúa en la intersección entre historia, literatura y ciencia política. Para comprender plenamente el alcance de esta obra, resulta necesario situarla en el marco de la tradición consolidada de la cultura española, la estrecha vinculación entre la práctica diplomática y la producción literaria, como ya se ha recordado por parte del presidente en su intervención de introducción. Desde la temprana modernidad, figuras como Diego Saavedra Fajardo desarrollaron una reflexión política de gran profundidad a partir de la experiencia en el ámbito internacional. Durante la Ilustración, autores como José Cadalso incorporaron a su obra una perspectiva comparada de las sociedades europeas, fruto de su contacto con el exterior. En el siglo XIX, Juan Valera constituye un ejemplo paradigmático de esta doble condición, en la que la experiencia diplomática nutre la creación literaria. Ya en el siglo XX, figuras como Ángel Ganivet o Agustín de Foxá consolidan esta tradición, evidenciando
que la observación del mundo exterior ha sido una fuente constante de reflexión intelectual en España. En consecuencia, la figura del diplomático escritor no debe entenderse como una excepción, sino como una manifestación característica de una cultura que ha sabido integrar la experiencia política en la elaboración literaria. En esta tradición se inscribe Domingo de Silos Manso García, cuyo perfil combina la experiencia profesional en el ámbito diplomático con una clara vocación por la escritura y la reflexión histórica. Quiero recordar que ya tuvimos ocasión anteriormente de publicar dos libros, dos obras del embajador. Si bien es cierto que la primera fue una lúcida e interesante novela, La onza de oro, en la que a través de su argumento también hacía un repaso exhaustivo sobre las distintas situaciones políticas y sociales españolas en el siglo XX. Y también tuvimos ocasión de publicar un volumen titulado De lo bueno, verdadero y hermoso, cuentos de hoy, donde el embajador también desplegaba su creatividad con temas muy diversos, muchos de ellos surgidos a través de su experiencia en el exterior. La aproximación metodológica del embajador en esta obra se basa en la recopilación y análisis de testimonios orales, lo que lo sitúa en la órbita de la historia oral. A través de entrevistas realizadas en dos momentos temporales distintos, 1991 y 2024, el autor constituye un corpus documental que permite trazar una evolución de la diplomacia española a lo largo de varias décadas. Esta obra, con una doble perspectiva temporal, confiere al contenido de la misma un valor añadido al permitir contrastar generaciones distintas de diplomáticos y contextos históricos también diversos. Como ya se ha dicho en las intervenciones anteriores, la obra se articula en torno a una serie de entrevistas a embajadores españoles organizadas cronológicamente según el momento en que fueron realizadas. Este enfoque permite abordar desde una perspectiva microhistórica procesos de gran relevancia en la historia contemporánea de nuestro país. Entre estos procesos destacan el aislamiento internacional de España tras la Segunda Guerra Mundial, la progresiva apertura exterior durante el franquismo, la transición democrática y la redefinición de la política exterior, la integración en las estructuras europeas y atlánticas, así como la creciente complejidad del escenario internacional contemporáneo. Tal como se señala en la introducción del libro, las relaciones internacionales condicionan de manera decisiva la vida de los Estados, ya sea limitando o potenciando sus posibilidades de desarrollo. En este contexto, el libro opta por un enfoque centrado en los agentes, es decir, en los diplomáticos encargados de gestionar dichas relaciones. Uno de los ejes conceptuales fundamentales de la obra es la consideración del diplomático como agente histórico. El lema de la carrera diplomática, La patria habla a través de nosotros, sintetiza esta idea, al subrayar la función representativa del embajador. El diplomático no se limita a ejecutar instrucciones, sino que desempeña un papel activo en la interpretación de los acontecimientos internacionales, en la elaboración de informes y en la toma de decisiones estratégicas. Su conocimiento del contexto local y su capacidad de análisis lo convierten en un actor clave en la política exterior. El libro pone de relieve, además, la dimensión humana de esta labor, la adaptación a contextos culturales diversos, la gestión de crisis, la interlocución con agentes políticos y sociales y la responsabilidad de representar a un país en situaciones complejas. Desde el punto de vista literario, la obra se inscribe en el género de la literatura de la memoria, caracterizado por la centralidad de la experiencia personal como fuente de conocimiento. No en vano, el libro aparece en la colección Ex Libris,
Literaturas de la Memoria, de nuestro sello editorial Pigmalión, donde ya hemos tenido ocasión de albergar distintas obras de más de 70 diplomáticos, algunos de ellos presentes aquí esta tarde. Tal como se indica en el propio volumen, la proliferación de textos biográficos y memorialísticos en el ámbito hispánico responde a una necesidad de reconstrucción del pasado a través de vivencias individuales. En este sentido, la obra de Manso García contribuye a este proceso mediante la recopilación de relatos que, aunque individuales, adquieren un significado colectivo. Asimismo, el texto plantea una reflexión crítica sobre la escasa atención que la sociedad española ha prestado tradicionalmente a la política exterior, subrayando la necesidad de una mayor conciencia sobre la interdependencia global. En conclusión, Embajadores de España, la patria habla a través de nosotros, constituye una obra de notable interés tanto desde el punto de vista historiográfico como literario. Por un lado, aporta un conjunto de testimonios que permiten comprender la evolución de la política exterior española desde una perspectiva interna. Por otro, se inscribe en una tradición cultural que vincula la diplomacia con la reflexión intelectual y la creación literaria. La figura del diplomático emerge en esta obra no solo como representante del Estado, sino también como testigo privilegiado de la historia y, en última instancia, como narrador de una experiencia colectiva. De este modo, el libro de Domingo de Silos Manso García no solo contribuye al conocimiento del pasado reciente de España, sino que invita a una reflexión más amplia sobre el papel de la diplomacia en el mundo cada vez más independiente que vivimos. Por eso yo le quiero agradecer públicamente que renueve la confianza en nuestro grupo editorial para una obra de gran calado y trascendencia como la que le ofrecemos esta tarde. Y auguro que no será la única que nos ofrecerá en los próximos años, dado que el embajador sigue muy activo, intelectual y literariamente hablando, y estoy convencido que ya prepara nuevas entregas para ayudarnos a clarificar el panorama nacional e internacional y, por qué no, también para darnos fe, dejar constancia de su capacidad creativa desde el punto de vista literario. Muchas gracias. Muchas gracias al responsable del grupo editorial, Sial Pigmalión, y en este tipo de actos el protagonista es siempre el autor del libro, en este caso además inspirador y coordinador de todas las actuaciones. Tiene la palabra el embajador Domingo de Silos Manso. Sí, se oye. Es que tengo la voz un poco ronca, perdón. Muchas gracias a la Academia, muchas gracias a los compañeros por sus frases amables y a todos ustedes por haber venido esta tarde. Sí, la historia de las relaciones internacionales se suele hacer siguiendo una cronología. Yo mismo así lo he hecho en un libro publicado hace 3 años, Diplomacia, ayer y hoy, España en el mundo, 1939-2022. Sin embargo, el libro que hoy presentamos aborda el tema de una manera diferente, a través de la experiencia y de las vidas de los funcionarios diplomáticos. Unas vidas con sus dificultades, a pesar de las muchas leyendas que circulan sobre la vida de estos funcionarios. Todos los entrevistados son funcionarios diplomáticos, con una excepción, la de don Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, un ilustre abogado, fundador de un gran despacho de abogados, a quien en 1961-62 Castilla convence para que se vaya de embajador a Washington por su relación
con la familia Kennedy. Cuando Kennedy es asesinado, él vuelve a España y Castilla lo vuelve a convencer para que vaya a la Santa Sede, en donde estuvo 8 años y vivió todo el Concilio Ecuménico, entre otras cosas, y preparó una especie como de constitución, un borrador, que presentó a Franco, y cuando lo lean se reirán del comentario que le hizo, ¿no? En el libro hay una entrevista, por cierto, al embajador Poch. Era un catedrático, como ustedes saben, de Derecho Internacional, además de funcionario diplomático, y centra la entrevista en el asalto a la Embajada de España en Lisboa en septiembre de 1975, siendo él embajador. La embajada no estaba protegida por la policía, tampoco por el ejército, y da las razones que en su momento algunos le criticaron de por qué se ausentó del edificio. Parece ser que, según cuenta, Franco le recibió, debió ser la penúltima audiencia que concedió, y le contó: ¿por qué me fui? ¿Qué ocurre si hubiera sido vejado o muerto el embajador español? Para siempre hubiera sido un daño en las relaciones bilaterales que hubiera costado muchos años superar. Serví a los intereses de Portugal y España. Hay que decir que tenía toda la razón. Los portugueses, por cierto, pagaron sin rechistar lo que se les pidió, y 23 meses más tarde el rey Juan Carlos reinauguraba la residencia con una cena de gala a la que asistía el presidente de Portugal. Los compañeros, los presentadores, pues ya se han referido al libro y a la importancia de las relaciones internacionales. España es un paradigma. En 1946, las recién creadas Naciones Unidas aprueban la retirada de los embajadores de España. Y eso les costó mucha fatiga, mucho esfuerzo y bastante hambre a los españoles. Levantaron la prohibición en 1950 y un poquito se salvó la situación porque la Argentina de Perón mantuvo el embajador y vendió trigo y productos alimenticios. Evidentemente, en los años 60, España, la España del desarrollo, una España que creció durante esa década al 7% anual, por encima de otros países de la OCDE, pues hay un desarrollo y se va abriendo al mundo. Inversiones extranjeras, la gran emigración a países de Europa Occidental, el turismo extranjero con todo el factor de cambio de costumbres que es la batalla de Gibraltar, etc. En 1970, España firma un acuerdo comercial preferencial con la Comunidad Económica Europea y el gran cambio se produce como consecuencia de la transición. España establece relaciones diplomáticas con todos los países y determina su posición internacional en el mundo mediante su ingreso en la OTAN y en la Comunidad Económica Europea. Por no alargarme demasiado, evocaré algunas de las reflexiones que hacen los embajadores. Efectivamente, los españoles tienen un interés limitado por las relaciones internacionales. El embajador Oyarzábal me dice, no tenemos bastante conciencia que lo que ocurre en otra parte del mundo
aunque esté muy lejos, nos afecta. Los periodistas, en las ruedas de prensa con el ministro, preguntaban muchas cosas de política interior que les interesaba más que la política exterior. El embajador Oyarzábal ha sido, entre otros cargos, director general de la Oficina de Información Diplomática. El embajador Aza: en la sociedad española hay poca sensibilidad. La política es doméstica a todo meter. El embajador Espotorno: la política interior no interesa a los españoles. Este es un tema que ya se ha evocado. Entonces, algunos puntos de los embajadores. España tiene dificultades, efectivamente, para mantener una relación constante con países aliados y amigos. El cambio de presidente de gobierno puede significar grandes cambios en la relación, y el paradigma es la relación con Estados Unidos. El embajador Rupérez señala que la llegada del presidente Rodríguez Zapatero dio un giro a la relación que mantenía Aznar. Será el único presidente del gobierno de un país miembro de la OTAN que durante los 4 años de presidencia de Bush no será recibido en la Casa Blanca. Atención a las relaciones con otro país vecino, Francia. España tuvo grandes dificultades para el ingreso en la CE, en la Comunidad Económica Europea, en parte por la oposición de Francia, por la agricultura del sudeste de Francia, que creían que iba a ser perjudicada. 8 años entre la solicitud de ingreso en la Comunidad Económica Europea y el ingreso efectivo en 1985. España tuvo muchas dificultades con Francia por el tema de la ETA. Algunos de los embajadores a los que entrevistamos, que han sido embajadores en Francia, revelan que todavía personajes importantes del gobierno francés los habían comparado a la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Hay diversos puntos que habría que trabajar más. A mí me llama mucho la atención, y creo que un país como Francia, que es un país en donde la administración es muy importante, muy administrado. Piensen que es un país ligeramente mayor que España. España tiene 50 provincias aproximadamente y Francia tiene 90 y tantos departamentos. Cada departamento 2 subprefecturas. Entonces, no es suficiente el tener buena relación con el ministro de turno, que cambia y se olvida. Es importante tener relaciones con las administraciones. Yo he tenido la fortuna de hacer el curso de la Escuela Nacional de Administración, la ENA francesa. Me llamó la atención que había 5 compañeros alemanes. Pregunté, me evocaron el acuerdo que De Gaulle y Adenauer hacen en Reims en el año 1962 y luego el Tratado del Elíseo, y deciden que todos los años irán 5 jóvenes altos funcionarios alemanes, en torno de 5, a la ENA. De manera que al cabo de unas décadas hay docenas, cientos de funcionarios que conocen la administración. En mi caso, creo que no he tenido sucesor. Bueno, está también
el tema con Portugal, las relaciones han mejorado desde que hemos ingresado ambos en la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, pero quedan puntos pendientes. Nos acaba uno de explicar cómo es posible que un país que ha construido tantos kilómetros de AVE no haya sido capaz de establecer un tren AVE, un buen tren con Lisboa, Madrid. Esto aquí, ¿no? Y el tema al que más atención debemos de prestarle es al sur de España. España se nos olvida, voy a tratar de citarlo, España se nos olvida que tiene frontera con África. Únicamente cuando tenemos una invasión de inmigración somos conscientes y se nos olvida que tenemos, bueno, no se nos olvida porque de vez en cuando nos pegan un susto la relación con Marruecos. Varios de mis embajadores entrevistados lo han sido en Marruecos. Voy a citar alguno de ellos. La relación con Marruecos es la relación del amigo y del enemigo, una relación en la que se entremezclan el amor y el odio. Embajador de la Serna, que decía, es la embajada más difícil que me ha caído y que puede caer. El embajador González de Mesa está en Marruecos en el momento de la Marcha Verde del número 2 y es el que coordina todo porque el embajador se había desplazado a Madrid. La historia de España y desde luego la del siglo XX está condicionada por Marruecos y ellos lo saben. El embajador de Escaller, que también estaba allí en Marruecos, es una relación en dientes de sierra, más visceral que racional. Hay una desconfianza recíproca. Los marroquíes creen que España no les presta suficiente atención. Bueno, no me quiero alargar mucho más. Vamos a ver. La diplomacia hoy, pues el mundo está cambiando. El mundo que ha vivido Europa no existe. El que ha vivido España internacional no existe, aunque no seamos del todo conscientes. Vivimos en una especie de burbuja. Europa y España en particular tienen que despertar, entre otras razones, porque de no hacerlo, y no es seguro que lo haga, de no hacerlo no se podrá pagar la economía del bienestar en la que vivimos y que pretendemos aumentar. Y hago una pregunta, ya no me alargo más, a mis queridos y pacientes embajadores. ¿Ha cambiado la diplomacia? ¿Qué sentido tiene el papel de los embajadores en un mundo en el que los ministros, los altos funcionarios, los responsables de las empresas viajan sin parar? El periodismo nos trae noticias que antes podían no llegar o hacerlo con retraso. Vamos a ver. Bueno, pues el embajador sigue siendo sumamente. El buen embajador sabe quién manda, quién influye en los que manda, qué les molesta, qué les gusta. El buen embajador asesora a su gobierno sobre lo que hay que hacer con el país. Y en resumidas cuentas, el buen embajador sigue siendo un gran tesoro.
les dejo con este libro en el que podrán conocer a estos tesoros. Muchas gracias. Pues muchas gracias y enhorabuena por el libro, querido Domingo de Silos, y unas palabras muy, muy breves para cerrar el acto. Es un libro excelente, lo puedo decir por mi condición de imparcial, no formo parte de los autores ni de la editorial, que se lee con mucho gusto, con mucho interés y que tiene pues la viveza, ¿no?, propia de la entrevista y de la experiencia personal. Me quedo con algo que se recordaba antes y que ruego a los que le sean más próximos le transmitan nuestro respeto y afecto al embajador Bassols y su felicitación anticipada por esa cifra mágica de 100 años que va a alcanzar. Y veo en el catálogo de la editorial un libro de título extremadamente sugerente, firmado por Raimundo Bassols. El título es Lo que no le conté al ministro. Estarán de acuerdo conmigo en que apetece mucho leerlo. Yo he disfrutado de todas las entrevistas, debo decir muy especialmente de la primera parte, en la que apenas tuve ocasión de conocer a sus protagonistas, aunque sí a dos de ellos, a Antonio Poch, que era un ilustre catedrático de mi facultad y muy vinculado con quien fue académico y vicepresidente de esta casa, con don Antonio Trullol, y también con Alfonso de la Serna, con el que tuve una relación personal también muy grata. Pero todas, efectivamente, las entrevistas, cada una a su modo, tienen gran interés. Bueno, es un lugar común en todas las intervenciones el desinterés de la sociedad española por la política exterior. Quiero que sepan todos ustedes, y sé que lo saben, que en esta casa estamos para ayudar. Y, por tanto, del ADN de nuestra Real Academia forma parte el derecho internacional, las relaciones internacionales, la diplomacia y todo aquello que pueda contribuir a lo que podríamos llamar una cultura de la política exterior de la que efectivamente estamos muy necesitados. Así que cuenten ustedes con nuestro apoyo siempre que lo necesiten, y me dirijo pues a todos los embajadores y miembros de la carrera diplomática que están presentes, y esperamos ya con interés pues la presentación del próximo libro sobre esta materia. Lean ustedes el libro. Juzgarán ustedes, efectivamente, querido Javier, UPE decidirá, pues el público, el Tribunal de la Opinión Pública decidirá sobre el interés del libro, pero yo creo que tiene un gran interés. Muchísimas gracias a todos, enhorabuena a los ponentes, levantamos la sesión.